Ayer vimos el fundamento químico de la vida, que está hecho de 4 elementos: hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Esto es el fundamento químico de la vida. Pero las sustancias que mencionamos, que son las sustancias vivas, carbohidratos, grasas y proteínas, constituidas de estos elementos, necesitan para su función a los minerales. Y los minerales, pues, son sustancias que pertenecen más a la tierra y ayudan a este funcionamiento. Y aquí tenemos también 4 principales. Y estos 4 elementos minerales fundamentales, o sea, como fundamento del funcionamiento de la vida, son el magnesio, el potasio, el sodio y el calcio. Los 4 minerales que uno debe conocer con respecto al funcionamiento del cuerpo en relación con la vida, que es el cuerpo vital, en relación con el alma, que es el cuerpo astral, y su relación con el yo. Así que iniciemos con los llamados minerales alcalinos. Hay 2 minerales que tienen una reacción alcalina, que son muy solubles en agua y que se relacionan con el cuerpo vital directamente. Estos son el potasio y el sodio. El potasio es este elemento que se relaciona directamente con el agua. Así como dijimos que el carbono se corresponde con el agua y que unido a esta produce carbohidratos. Para el manejo del agua, el cuerpo vital necesita el potasio. Y por eso, así como el reino vegetal está hecho de carbohidratos y su fundamento es el agua, pues toda la sustancia del reino vegetal tiene potasio. Es una característica del reino vegetal. En cualquier extracto de vegetales vamos a encontrar principalmente potasio. El sodio solo se va a encontrar en las plantas marinas. A las plantas terrestres no les gusta el sodio. A las marinas sí, como las algas, son ricas en sodio y por ello tienen características hasta medicinales. Así que este elemento, el potasio, es un elemento que se puede decir que es el instrumento directo del cuerpo vital y que en la antigüedad se percibió como el fundamento de la vida en el reino vegetal. Cuando se analizó la materia quemada, la sustancia quemada del reino vegetal, dijeron que era la base que fundamenta la vida, que alimenta a todos los demás reinos vivos. Recuerden que el reino vegetal es autótrofo, o sea, se alimenta solo, abriéndose a la luz del sol, tomando agua de la tierra, aire de la atmósfera, y con ello hace su sustancia. Pero los reinos animal y humano necesitan comer del reino vegetal. No pueden por sí mismos producir su propio alimento y por eso se llaman heterótrofos. Así que este reino vegetal, percibido así por la antigüedad como el fundamento de la vida para todos los reinos en el planeta, se quemó la sustancia y luego se encontró allí que principalmente era carbonato de potasio. Eso con el tiempo, pero en un principio los seres humanos percibían instintivamente que ahí estaba la base de la vida. De hecho, de ahí viene la palabra reacción básica. Ya ve que hay reacción ácida, reacción básica. Entonces, el equilibrio ácido-base.
De ahí viene porque el potasio es el que predomina como alcalino, como básico, a diferencia de lo ácido, que es lo contrario. Y es que los antiguos tenían un recipiente en el que hacían la quema de la sustancia y dentro del recipiente quedaba la ceniza. Y esto era el fundamento, la base. Y el recipiente se llamaba pot y la ceniza se llamaba ashe. De manera que este término se le dio el nombre pues de potashe, potashe, que con el tiempo las lenguas inglesas y románicas lo tomaron como potassium. De ahí deriva. Pero las lenguas germánicas no usaron este término, sino lo que deriva del árabe. Porque en la antigüedad, así como ahorita el inglés es el idioma internacional, en la antigüedad el idioma internacional era el árabe. Y entonces el término árabe para potashe era alcalí, con Q, que luego se cambió acá, alcalí. Y de ahí deriva alcalino, que dio el nombre al potasio. Potasio, si se fijan, así como el hidrógeno es H, el oxígeno es O, el carbono es C, el nitrógeno es N en la determinación de los elementos químicos. El potasio no es P, eso es el fósforo. La letra que se coloca en potasio es K, porque es calium. Y de ahí viene este origen de por qué es la alcalino. Porque el reino vegetal tiene relación con el medio alcalino. El reino animal tiene relación con el medio ácido. Por eso, cuando uno come vegetales, por lo general se pueden digerir con medio alcalino en la boca, la saliva, 6.6 pH. Pero la proteína necesita medio ácido para digerirse y esto es el estómago, con un pH de hasta de 2, muy ácido. Así que el potasio, pues, es ese elemento que mueve el agua, moviliza los líquidos, pero no debe pensarse que es el alimento del vegetal. El alimento es la luz, pero necesita el potasio como instrumento para que absorba el agua. Y el potasio es un elemento que tiene la característica de estar dentro de las células, dentro del ser humano y de los animales incluso, predomina la cantidad. Tenemos de 150 a 200 gramos de potasio. Y esto dentro de la célula, la mayor parte. Solo 3 gramos están afuera, en el medio extracelular. Fíjense cómo un ser vivo, pues mete el potasio dentro de las células porque la célula es la unidad del cuerpo vital, la unidad más pequeña del cuerpo vital es la célula. Y el potasio es el instrumento directo del cuerpo vital. En caso de que una célula muera, pues se sale el potasio porque se sale el cuerpo vital. Entonces queda igual afuera y adentro de la célula. Pero en un ser vivo está concentrado adentro. Esto es importante conocerlo porque en relación con el cuerpo vital y el cuerpo astral, cuando nosotros en la mañana despertamos, nosotros empezamos a expulsar el potasio de dentro de la célula hacia afuera. Porque lo que se metió es el cuerpo astral, que estaba afuera cuando estábamos dormidos. El cuerpo vital siempre está allí, pero llega el cuerpo astral, se mete para empezar a despertar en el estado de vigilia y se desplaza el potasio y se mete el sodio a la célula. De tal manera que esto es algo especial porque nos hace relacionar la conciencia a través del cuerpo astral
y el estado vegetativo a través del cuerpo vital, en donde predomina el potasio. Los órganos que más contienen potasio están, además de las células adentro, pues está el corazón y el hígado, que están muy relacionados con la vida. Ya hemos dicho, el hígado, en todos los idiomas anglosajones, tienen que ver con la vida. Liver en inglés, Leber en alemán. En el caso del español lo tomaron de la higuera, que es el árbol de la vida. Entonces quedó el hígado. Tiene que ver con la vida biológica, porque la vida superior es el corazón. Y si el corazón se detiene la vida. Si el hígado se detiene, todavía puede vivir mientras el corazón esté latiendo. De manera que lo curioso aquí es de que en el corazón la mayor cantidad se concentra en el corazón del corazón, en el centro. Se llama septum ventricular. Es lo que divide las dos mitades del corazón, sobre todo los ventrículos. Ahí a la mitad hay una parte en donde se concentra más el potasio. Y por eso se conoce el corazón como una batería alcalina. Y el corazón es como una batería porque lo podemos sacar del cuerpo, desconectar todos los nervios y sigue latiendo como si tuviera su propia batería. Y es por eso que si se separa del cuerpo y se conecta con líquidos, el corazón sigue latiendo durante horas. Algunos llegan a decir que hasta varios días. Por esta característica tan vital que tiene el corazón, a diferencia de cualquier otro órgano relacionado con el sistema nervioso, que si se desconecta se muere inmediatamente. El corazón no es la vida misma. Así que esta característica del potasio nos hace pues entender la relación directa con los procesos del cuerpo vital. Por eso, cuando hay tumores, que es crecimiento de vida extraña dentro del cuerpo, estos son ricos en potasio, porque el potasio es lo que hace que empiecen a crecer también como base del proceso de reproducción celular. Y como estoy mencionando, los músculos también son ricos en potasio porque están allí para dar la base para que el cuerpo astral haga la contracción. De tal manera que si hay una deficiencia de potasio, produce debilidad, debilidad en general. Aquí hay algo que debemos comprender, porque ya entrando en relación al sodio, que es ese otro elemento que también es metal alcalino, el sodio es ese elemento que se encuentra en toda la sustancia de los animales. Cualquier sustancia que extraigamos de los animales contiene sodio, sal. Y es curioso porque ese es el instrumento del cuerpo astral para trabajar sobre el agua, para meterse al metabolismo, meterse en el cuerpo vital. ¿Recuerdan que decíamos que el cuerpo astral se mete al cuerpo vital y es como si el aire se metiera al agua? Y cuando se mete el aire al agua produce burbujas o produce espuma. En este caso el sodio, como instrumento del cuerpo astral, se mete en la mañana a la célula, desplaza el potasio. ¿Para qué? Para despertar a la vigilia. Y nosotros somos un espíritu despierto. Los animales son un espíritu que sueña. Las plantas son un espíritu que duerme. Y las piedras se encuentran en un estado inconsciente que pudiera compararse al trance profundo. Así que el único que está despierto es el ser humano, espiritualmente. Y aquí lo curioso es de que cuando se excede el sodio en el cuerpo, este absorbe demasiada agua, porque el sodio también atrae agua. Si una persona toma demasiada sal, se va a llenar de líquido dentro de la sangre y esto va a aumentar la presión arterial. Y la presión arterial es la base para la conciencia de vigilia.
Si a una persona le baja la presión arterial, se le baja el estado de vigilia. Se puede desmayar o se puede caer inconsciente, totalmente, porque bajó la presión. Así que el sodio participa directamente manteniendo el volumen en la sangre con el sodio del suero y con ello la cantidad de líquido, volumen. Pero cuando llevamos al extremo esto, la hipertensión aparece. Hay demasiada sal, hay demasiado volumen, la presión arterial sube y la persona queda en estado extremo de vigilia y no puede dormir. Incluso le puede doler la cabeza. Y aquí viene un factor interesante que es el dolor. El dolor es el extremo del estado de estar despierto, el estado de vigilia. En el extremo es dolor. Así que el dolor intensifica el estado de vigilia. Podemos decir que el placer lo atenúa, pero el dolor lo intensifica. Por eso es el misterio del dolor en este planeta para despertar la conciencia dormida de los seres humanos. Y con el dolor, cuando se hace crónico y extremo, se agota el sistema nervioso, porque se está saliendo gran parte del potasio de la célula. Se estanca el sodio dentro del cuerpo, porque el cuerpo astral se mete tanto que la persona no puede dormir. Se elimina mucho potasio de las células y queda un agotamiento nervioso que puede llevar a un extremo de una crisis. Es muy riesgoso tener una persona con dolor crónico y no hacer nada para quitárselo porque se va a agotar. De manera que aquí conectado pues el cuerpo astral, el cuerpo vital con el sodio y el potasio. El sodio, que le llamamos sal, tiene una connotación especial en la antigüedad. Las palabras sal no solo significa la sal de mesa, sino significa conciencia, un entendimiento agudo. Espíritu también significa. Por eso es de que Jesús, el Cristo, llegó a decir, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego decía, vosotros sois la luz del mundo. Porque la sal es un cristal y un cristal no le pone resistencia a la luz y la puede traspasar. Pues a través del ser humano, que es quien más cristaliza la sustancia de su cuerpo, en forma de sal, pues se manifiesta el espíritu y la conciencia, que es luz. Esto es muy interesante porque hay expresiones respecto a la sal, con respecto a los alquimistas, ¿se acuerdan? Sal, mercurio, azufre. Y la sal tiene que ver con la cabeza. Los procesos salínicos, cristalizados, tienen que ver con la cabeza, con la conciencia. De manera que en la antigüedad, cuando escaseaba, imagínense ahorita qué pasaría si escaseara la sal. Porque en la antigüedad no había métodos que ahora tenemos pues, para comercializar y tener sal por todos lados. En cualquier lado hay sal ya ahorita y es barata. Pero en la antigüedad no era así. Había lugares donde escaseaba tanto que la intercambiaban por oro. Tanto por sal, tanto de oro. Así era de importante la sal para la comida y otras cosas. Hasta un conservador, es conservador la sal. Lo interesante además es de que se llegó incluso a pagar con sal la jornada del día de trabajo. Y de ahí viene la palabra salario. Entonces te dan tu salario porque antiguamente se usaba la sal y se ha quedado la palabra relacionada con la sal. Así que la sal, el sodio, es un elemento que se relaciona con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso para poder transmitir los impulsos de los sensores, de los órganos sensoriales y de todo, pues requiere una especie de bomba, le llama el pensamiento materialista, una bomba sodio-potasio, que a través del nervio, normalmente en estado de pasividad, el potasio está dentro, hemos dicho, y el sodio está afuera. Pero si hay un estímulo sobre el nervio, entra el sodio, sale el potasio. Y se va recorriendo un estímulo eléctrico, químico, que hace que
puede entrar el sodio, salga el potasio, entra el sodio, sale el potasio y se recorre así a lo que va hasta la conciencia del cerebro. Esta es la llamada bomba de sodio-potasio, que se relaciona con el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro. De tal manera que sin sodio, pues no podríamos tener realmente un estado en el que puede actuar el cuerpo astral. ¿Para qué? Pues para hacer conciencia. Y todas las demás funciones que tiene. Por ejemplo, los órganos relacionados con la conciencia, pues son la bilis, el riñón, en donde se elimina sodio. La bilis tiene mucha sal, mucho sodio. La orina también. Tiene que ver mucho con el riñón, con el cuerpo astral. Por eso hemos dicho, cuando una persona llega al extremo de no solo del dolor, sino del horror, vamos hablando aquí del miedo, se orina. Prácticamente se orina. Porque el riñón tiene que ver con el cuerpo astral, es un instrumento del cuerpo astral, así como el hígado del cuerpo vital. Entonces, el sodio, pues, es ese instrumento que permite que se pueda movilizar los líquidos. Por eso es muy recomendable en la noche no abusar de la sal, porque entonces la persona que no puede dormir bien va a absorber demasiado volumen y puede aumentar un poco la presión arterial, aunque no a nivel patológico, pero comer demasiada sal en la noche puede hacer que haya dificultades para que el cuerpo astral se desprenda, porque es el instrumento del cuerpo astral. Entonces hay dificultades para conciliar el sueño. Por eso en la noche no es bueno comer cosas muy saladas, muy condimentadas. Y ya saben que los seres humanos le ponen sal a todo, porque es la necesidad de la conciencia. El ser más consciente es el ser humano y es el que más usa la sal. No quiere decir que una persona que come más sal pues es más consciente. Simplemente en estado de vigilia puede estar más despierto. De hecho, la leche materna tiene menos sal que la leche de vaca. Y es por eso que los niños amamantados con leche de vaca están más despiertos durante el día que los niños amamantados con leche materna, porque tiene más sodio la leche de vaca. Eso es también interesante. Así que hay personas también que tienen una constitución muy delgada, en donde tenemos la tendencia a que baje la presión arterial. Si me levanto muy rápido de estar acostado o estar sentado, a veces empiezo uno a ver verde, porque baja la presión arterial, se llama hipotensión ortostática. O sea, hay que tener cuidado. Hay otras personas que tienen la tendencia a que les aumente la presión. Entonces, aquí el consumo de sal, pues es individual. No hay que satanizar, como ya ven que satanizan el azúcar, la sal, las harinas. Eso es un error. No se debe satanizar eso. Eso es individual. Las personas que tienen tendencia a la delgadez y la baja presión necesitan consumir más sal que las personas que tienen más volumen en su cuerpo y tienen tendencia a la presión arterial alta. Así que esto es personal. Vamos ahora a hablar de los dos elementos que se llaman alcalino-térreos. O sea, los otros dos minerales que son el magnesio y el calcio. El magnesio es un elemento junto con el calcio que se encuentra formando la tierra. Por eso se llaman alcalino-térreos. Son alcalinos, pero son térreos. O sea, llegan a formar sustancias solidificadas en la superficie. Entonces hay montañas enteras hechas de carbonato de calcio, como la calcita, la caliza. Y hay otras que están hechas de carbonato de calcio y magnesio, que es la dolomita. Son montañas enteras, ¿eh? Pero estas montañas están hechas de esa sustancia porque en un principio allí había moluscos, animalitos de concha, que expulsaron el calcio de su cuerpo. Y al expulsarlo de su cuerpo,
Dejaron luego la conchita ahí, entonces son millones de millones de millones de animalitos que dejaron la cal, la caliza, y eso formó las montañas. Así que en un principio no anden pensando algunos que primero está sólida la tierra y luego aparece la sustancia blanda, viva. No, primero está viva y no hay nada solidificado. Y luego el animalito empieza a expulsar el calcio y se hace la parte dura de las conchas, que es un esqueleto exterior. Bueno, aquí nada más de inicio, pues el magnesio es ese elemento que encontramos, como ya dijimos, de manera orgánica dentro de las células de los vegetales, en forma de clorofila, en los cloroplastos. Y es el elemento que permite la absorción de la luz para que luego pueda quedar atrapada en el carbón. Entonces podemos decir que el magnesio más vivo, pues es en las hojas verdes de los vegetales. Alguien dice, oye, quiero comer el mejor magnesio, ¿qué me recomiendas? Pues vegetales verdes, hojas, lechugas, espinacas, todo lo que es verde. Eso es rico en magnesio, el mejor magnesio que pueden tener. Es interesante que el magnesio, siendo un instrumento de la luz, pues nosotros tenemos de 21 a 28 gramos en el cuerpo. Los adultos, claro, 21 a 28 gramos. Y la mitad, o sea, de 10 a 14, está dentro de los huesos. Fíjense cómo el elemento más conectado con el cosmos, con la luz, está metido en lo más terrestre que es el hueso, junto con el calcio. Dentro del hueso está el magnesio también. Y aquí hay algo muy especial porque la luz es quien calcifica los huesos. Cuando toca la piel, el colesterol que está en la piel se convierte en colecalciferol, que es vitamina D en la piel. Y la vitamina D luego va al intestino y absorbe el calcio. Y luego el calcio, pues, ayuda a la vitamina D también para que ingrese al hueso. Fíjense cómo la luz entonces tiene una relación directa con el hueso, porque además debemos entender que la luz tiene una forma rectilínea. Si vemos un rayo de luz, pues es rectilínea la configuración, ¿eh? Una línea recta. No hace líneas curvas, a menos que nos hagamos de la Tierra. Entonces ya entremos en asuntos de física y entonces diremos que siempre la luz se curva con el tiempo en el espacio. Pero en la Tierra en realidad es una forma rectilínea. Y entonces la formación del hueso rectilínea, pues es dada porque ahí hay elementos de la luz, que no solo es magnesio, sino también fósforo y silicio, que se encuentran en el hueso junto con el calcio. Para eso, para permitir que el cuerpo humano en los huesos largos tenga la forma rectilínea que le dé la verticalidad, la posición erguida y pueda andar en esa posición. Y eso le da conciencia. La luz tiene que ver con la conciencia. Está metida hasta los huesos. Es muy interesante porque si no estuviera metido el magnesio, el silicio, el fósforo en los huesos estarían curvos, como las conchitas, los caracoles, los ostiones, las ostras, que tienen un cascarón, o sea, un esqueleto exterior curviado, porque el calcio tiene otra fuerza, más terrestre, y eso se relaciona con el cuerpo astral y con todas las fuerzas estelares que producen espirales, en donde aparece incluso la proporción áurea, que es manifestación de una sabiduría cósmica, matemática, porque cada curva de un caracol es 1.6 más grande y más ancha. Esto conocido, pues, desde la antigüedad. Y para evitar que sea curvo, pues eso está la presencia del silicio, el fósforo y el magnesio. La cabeza sí tiene esa forma curviada, que luego veremos ahorita con el calcio, pero el magnesio, pues es ese elemento que está metido hasta la tierra, en los huesos, y los
Órganos que también son más ricos, pues son los que tienen que ver con la vida, como son, pues el hígado, además del hueso, el hígado es rico en magnesio. Y dentro de las células, porque así como afuera los vegetales absorben la luz, nosotros dentro del cuerpo no tenemos fotosíntesis, pero podemos hacer procesos similares dentro de las células que tienen enzimas que dependen del magnesio. Y esto también del fósforo. Aquí están instrumentos del yo, instrumentos de la luz, porque todo este proceso que estamos mencionando, el metabolismo, pues es dirigido por el yo a nivel inconsciente. De tal manera que el magnesio dentro de las células actúa en las enzimas para el ATP, para poder extraer la luz y el calor en la combustión del carbohidrato. Y claro que se encuentran en la membrana también, y para poder entrar requiere el calcio. Qué curioso que ahí incluso la entrada del calcio está regulada por la presencia del magnesio. Y el magnesio en el organismo, pues tiene también una función como base del cuerpo vital y del cuerpo astral. Por ejemplo, en los lugares donde se ha excedido el uso del potasio como fertilizante, esto ha desplazado el magnesio y los animales que allí pasen tienen luego contracciones musculares, espasmos, y se ha empobrecido las tierras donde se ha exagerado con monocultivos, se ha empobrecido el magnesio y muchas verduras y frutas tienen cierta disminución de magnesio. Se ha comprobado incluso estadísticamente que hasta más cáncer hay en lugares donde hay carencia de magnesio en la tierra. Hay más incidencia de cáncer, porque el cáncer tiene que ver con una desorganización de la célula, del núcleo. La luz es el elemento que organiza la vida. Y cuando hay carencia de magnesio, aumenta la incidencia. Y es por eso que en la antroposofía se usa magnesio contra el cáncer, porque es el instrumento de la luz. Magnesio dirigido al hígado. Hepatodorum se llama el medicamento en la antroposofía. Incluso en los estados de depresión, cuando un ser humano se oscurece anímicamente. Una persona deprimida está oscurecida anímicamente. Una persona alegre está llena de luz, como un niño. Entonces se usa magnesio homeopáticamente para dirigirlo al hígado y entonces anímicamente el ser humano mejora los niveles de serotonina y mejora su nivel de estar contento por el simple hecho de estar vivo como un niño, que por el hecho de estar vivo está alegre, quiere jugar, quiere disfrutar la vida. Por supuesto que aquí se conecta esto de que en los lugares nórdicos el invierno es tan extremo que la falta de luz hace que se depriman. Es aquí que se usa más este proceso de dar magnesio. Y hasta se usa lámparas, luz artificial, para que aumente la serotonina en los pacientes deprimidos. Entonces, fíjense la relación que tiene el magnesio con esto del cáncer, con esto de la depresión, la falta de luz. Que Steiner dijo que el muérdago es una planta muy rica en magnesio, que por cierto en invierno allá en Europa, donde todas las hojas se ponen primero amarillas, y luego anaranjadas y luego rojas, el espectáculo del otoño, y luego se caen, a menos que sean de las eh, coníferas, los pinos, que no caen las hojas, pero la mayoría se cae. Y el muérdago que está en algunos árboles, aunque todo se cayó, se ve todo seco, el muérdago está lleno de vida, verde, forma circular, muy especial. Y del muérdago se extraen ciertas sustancias, ciertas toxinas, en invierno y en otoño. Y luego se hace un medicamento contra el cáncer, que se inyecta subcutáneo, se llama Iscador. Y bueno,
Vemos pues cómo el magnesio pues tiene una relación directa con la luz. Y nosotros a través del yo pues estamos relacionados con la luz. De manera que cuando vemos a su hermano, el calcio, que es muy parecido, es importante saber que si alguien tiene carencia de magnesio en su cuerpo, puede tener calambres. Pero los calambres se van a presentar estando en quietud, o sea, puede estar dormido, puede estar descansando y tener un calambre. Esto habla de una posible carencia de magnesio. Pero si el calambre se da en actividad, haciendo ejercicio, esto puede ser falta de calcio. Entonces, por lo general se dan complementos que tienen los dos elementos, magnesio y calcio. Porque por lo general los dos se encuentran en un estado de carencia en muchas personas, sobre todo por el abuso de alimento industrializado. En este caso, por ejemplo, el azúcar, el exceso de azúcar acidifica el organismo y la acidificación también dada por el exceso de proteína, por la putrefacción, todo esto son ácidos. El cuerpo, para compensar la acidificación, toma el calcio de los huesos. Y el calcio, pues es alcalinizante. Entonces, con eso alcaliniza un poco, pero disminuye la densidad del hueso y se hace la osteoporosis por falta de calcio, por acidosis del cuerpo. Entonces, el calcio es un elemento que tiene que ver con la tierra, como ya vimos, las montañas hechas de calcio. Y la tierra en el cuerpo es el hueso y los dientes. Y por supuesto, este es el calcio muerto. Pero en los animales superiores y en los humanos, esto que en los animales ya no se puede ir a la vida, o sea, la concha de los moluscos, ese calcio ya no puede regresar a la vida, al metabolismo. Los cangrejos, cuando expulsan el calcio, tienen que cambiar el esqueleto, tienen que dejarlo y construir otro porque ya no cabe, sigue creciendo. Es típico esto de los cangrejos que eliminan el calcio. Que por cierto, por eliminar el calcio, esa proteína queda muy viva, muy vital, porque el calcio es el elemento de la tierra y de la muerte. Los animales inferiores perciben una amenaza mortal, el calcio, y lo eliminan en el esqueleto. Entonces esa proteína queda tan llena de vida que algunas culturas le llamaron proteína afrodisíaca. Ostiones, camarones, eh, los huevos, ostras, que son animales que tienen el esqueleto exterior de calcio. Pero los animales superiores, este calcio lo pueden todavía movilizar y forman la médula ósea dentro del hueso, donde el calcio pues se puede convertir nuevamente en calcio orgánico. Y el calcio orgánico, llamado vivo, es un ion que se encuentra en la sangre. No es calcio inorgánico. Y ese calcio sirve para la contracción muscular, que ya dijimos que si hay carencia, pues puede haber espasmos, calambres, sobre todo en la actividad, porque es un instrumento directo del cuerpo astral. Para el movimiento coordinado, si no hay suficiente calcio, hay problemas de contracturas, espasmos, calambres. Así que pues el calcio es un elemento que sirve al cuerpo astral, al alma, para que pueda venir a la tierra y movilizarse sobre ella. Porque si no tenemos calcio, ¿cómo vamos a hacer extremidades para movernos? Y los animales también, ¿cómo van a moverse? Porque el calcio sirve para la contracción muscular y además para la formación del esqueleto interno. Entonces, el calcio sirve como instrumento del cuerpo astral, que es el alma, para que pueda venir y actuar sobre la tierra. El calcio es un elemento que nosotros ingerimos en los alimentos de manera viva. Nosotros no podemos fácilmente tomar de la cal, la caliza, de piedras, de minerales, el calcio, porque no es muy soluble, se deposita. Curiosamente, recuerden que cuando la gallina va a poner el huevo,
en cuanto el huevo sale, se pone duro. Pasa de calcio vivo a calcio muerto. Es muy interesante en la biofísica este fenómeno, porque el huevo dentro de la gallina está blandito. Y si el huevo está blandito, todavía tiene un estado más orgánico. Pero en cuanto va saliendo, la parte que va saliendo ya está dura y termina finalmente al salir completamente, pues duro, en forma de carbonato de calcio. Aquí hay otra forma de calcio también que se combina con la vida, que es el bicarbonato. Ya en el carbonato se empieza a relacionar con la vida, el calcio, en forma de carbonato de calcio. Pero el bicarbonato, por ser más soluble, tiene una relación mayor con la vida y sobre todo es alcalinizante. Así que esto de tomar bicarbonato, sobre todo antes de dormir, ayuda para las reservas alcalinas del cuerpo. Por ejemplo, el páncreas es un órgano muy especial que tiene muchas reservas alcalinas. Y cuando el ser humano no tiene reservas suficientes, se ha acidificado demasiado, no puede digerir bien los carbohidratos con las enzimas pancreáticas. Entonces comienza a producir más enzimas como la milasa y eso hace producir más insulina automáticamente. Entonces eso hace que la glucosa se meta a las células y baja en la sangre y eso produce hipoglucemia. Y esto produce hambre, la sensación de hambre, que luego la gente toma algo dulce para que le suba. Es un problema de acidosis, que se hace un círculo vicioso. Entonces, el ayudarse con bicarbonato de sodio y el consumo de semillas, mejor que andar comiendo cosas dulces, ayuda a regular las reservas de alcalinas del cuerpo, para que no caigan en este círculo vicioso de tener sensación de hambre, comer algo dulce y luego volver a subir la insulina en una curva elevada y volver a bajar la glucosa. Y entonces tienen que estar comiendo dulce a cada rato. Entonces a las 3 horas de comer tienen hambre. ¿Se han dado cuenta que cuando una persona come en la noche mucho, hace una cena muy abundante, se levanta con más hambre que si no cenó o cenó muy ligero? Y esto es por la curva de la insulina. Y bueno, todo esto se conecta pues con estos elementos, pero aquí a mí me parece muy interesante el comprender que el calcio tiene que ver con la muerte, con la tierra. Y ya se ven que los intelectuales insisten en que el planeta, pues primero tuvo el reino mineral y del reino mineral salió el reino vegetal, que es la vida, y de ahí los demás. Pero con esto que acabamos de decir de las montañas de calcio, que eran conchitas y eran esqueletos, pues de seres vivos, que cuando está pequeñito y recién nacido, no tiene todavía ese cascarón, no tiene todavía ese esqueleto, es acuoso, es gelatinoso. En un principio es la vida, y la vida es húmeda, aguadita, y después se expulsa el calcio y sale lo duro y lo mineral, la muerte. Entonces, toda la sustancia terrestre que ahorita ha solidificado y que cristaliza, vino después del agua viva que ya mencionamos ayer, que es la sustancia gelatinosa, viscosa, pegostiosa. Es el agua de la vida. Entonces, la tierra en un principio estaba viva, viva, toda. No había construido todavía su esqueleto exterior, que es la sustancia mineral. Así que todo esto nos hace meditar y comprender desde el punto de vista espiritual que la vida se expresa en todos los reinos. El último en aparecer aquí ha sido el reino mineral, que está en proceso de conciencia, de desarrollo, pero es el más, vamos a decir, el que se encuentra en el nivel más elemental, ¿no? Pero no tiene vida biológica.
No tiene un cuerpo vital propio. Por eso. Y bueno,